He de decir, en primer lugar, obviamente, que quiero agradecer a la organización por contar conmigo y poder pasar este rato con vosotros. Y ya digo, desafortunadamente no tendré la oportunidad de hacer unas cosas que más me gusta hacer en Valparaíso, que es pasarme un rato por el restaurante Tres Peces, de unas buenas amigas, y además uno de los restaurantes más divertidos que conozco y con más contenido social. Y bueno, ya os digo que siento mucho no estar con vosotros y con vosotras, pero bueno, espero que por lo menos mi charla contribuya, pues eso, al debate que estáis haciendo sobre la combinación de estas dos industrias, ¿no? Y quería, en primer lugar, en el fondo, hacer una pregunta que me habría gustado hacer allí, ¿no? Porque me gusta ver la reacción de la gente, ¿no? Y lo que me preguntaba es si sois conscientes, ¿no? Si sabéis que el turismo y la música son dos de las fuerzas que mueven el mundo, ¿no? Si nos vamos al año 2019, ¿no? Antes de que todo esto pasara, ¿no? En el año 2019 el sector turístico representaba, para que os hagáis una idea de la dimensión económica, social y medioambiental que tiene este sector, ¿no? Representaba aproximadamente el 10,4% del PIB mundial, representaba el 10% del empleo a nivel mundial y más del 7% de las exportaciones mundiales, ¿no? De hecho, si sumamos el impacto económico directo e indirecto que tiene el sector turístico, la contribución del turismo a la economía mundial se situaba en 2019 por delante de sectores como la agricultura, la banca, la automoción o la minería, sectores estratégicos, ¿no? En muchos países. Pues sin embargo, el sector turístico estaban por delante de todos estos sectores, ¿no? Y después, cuando hablamos de música, pues he de decir que el primer lenguaje del mundo no es el inglés, ni el español, ni el chino, ¿no? El primer lenguaje del mundo es la música, es en el que mejor nos expresamos, en el que mejor nos comunicamos, porque además la música se ha convertido en las últimas décadas en un elemento transmedia, ¿no? La escuchamos en el smartphone, la vemos en YouTube, la sincronizamos en el PC o en el Mac, ¿no? La vivimos en directo, lloramos con la música, reímos con la música, compartimos en redes sociales. Nunca se ha escuchado más música de la que se escucha en estos momentos, ¿no? A pesar de las grandes transformaciones que se han producido en los últimos años en el sector de la música. De hecho, yo siempre he defendido que la música en realidad juega un papel multifuncional, ¿no? En las sociedades contemporáneas, ¿no? Es posiblemente una manifestación artística universal, que nace con el ser humano, nace con nosotros, y que tiene cada vez un papel creciente de conexión multifuncional en nuestras sociedades, ¿no? Y entre ellas, pues es parte de la economía creativa, ¿no? Y no solamente es parte, sino que además es de alguna forma es una de las artes o de los elementos dentro de las industrias culturales y creativas que más ayuda a otros sectores de este complejo elemento que significa la economía creativa, ¿no? Los contenidos musicales los podemos ver en los videojuegos, en el cine, en las artes visuales, en la televisión, en las artes escénicas. Es decir, la música está en todas partes, ¿no? Está en la publicidad y además colabora en el desarrollo de otros sectores, ¿no? Vinculados a la economía de la experiencia, como es en este caso el turismo, ¿no? Que es este territorio mixto o híbrido en el que nos vamos a mover hoy, ¿no? También estos dos sectores, además de ser dos de las fuerzas que mueven el mundo, son dos sectores además que en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, han vivido momentos de transformación extraordinaria, ¿no? En primer lugar, el turismo se explica precisamente por la gran sensibilidad que tiene este sector a las transformaciones económicas, sociales, culturales y medioambientales que se producen a escala global, ¿no? Y que además en la actualidad están obviamente dominadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 y los cambios abruptos que se están produciendo en el propio mercado turístico, ¿no? Por destacar algunas, de forma sintética, ¿no? Asistimos a un sector que ha tenido un crecimiento internacional vertiginoso desde la segunda mitad del siglo XX hasta la crisis del año 2020, para que os pongáis en situación. En los años 50, cuando empezaron a hacerse un registro de los viajeros internacionales, viajaban por motivos turísticos unos 25 millones de personas en el mundo. En el año 2019, los turistas internacionales alcanzaron la cifra de 1.500 millones, ¿no? Lo que supuso precisamente la consolidación de un decenio sin precedentes, ¿no? En el que el turismo creció incluso por encima del conjunto de la
economía mundial. Y esto estamos hablando solamente de turistas internacionales, ¿no? 1.500 millones frente a los 25 millones de hace no tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues el turismo interno, es decir, aquello que hacemos las personas que viajamos dentro de nuestro propio país, pues sumamos otros 8.800 millones de viajes más, ¿no? Con lo cual, es un momento en el que se produce un cambio, ¿no? desde el turismo de masas, ¿no? De los años 50 al turismo masivo, ¿no? que se extiende precisamente a partir del proceso de globalización y la combinación de factores como la revolución del transporte aéreo, ¿no? Básicamente el desarrollo de las compañías aéreas low cost, la multiplicación de los tipos de turismo, entre los que el turismo musical forma parte, la progresiva segmentación del mercado de consumo turístico, ¿no? Ya pasamos de tener mensajes globales a tener mercados segmentados, con lo cual tenemos que dirigirnos de forma distinta y segmentada a cada uno de nuestras audiencias, ¿no? La amplificación también del tipo turístico, que pasa de ser algo puntual y ocasional a convertirse en algo habitual y constante, ¿no? Cuando yo era crío o era joven viajábamos una vez al año y ahora viajamos de forma repetitiva, ¿no? Y además el elemento que ha cambiado, ¿no? El consumo emocional del destino, ¿no? Que esto de alguna forma también nos conecta precisamente con ese vínculo extraordinario que hay entre el sector turístico y la música. De esta forma, para que os hagáis una idea también de las previsiones que tenía la OMT, antes de que pasara la crisis de COVID-19, la idea era que posiblemente las llegadas de turistas internacionales en 2030 estarían en torno al 1,8 billones de turistas internacionales, con lo cual estamos hablando de unas cifras extraordinarias en términos cuantitativas. También ahora reflexionamos precisamente sobre las consecuencias culturales, sociales y medioambientales que tiene este proceso, ¿no? El segundo factor que ha transformado el turismo en estos años es que nos encontramos con una sociedad, obviamente, cada vez más compleja, más heterogénea, fragmentada, que es exigente y además está mejor informada, ¿no? Y además que ha ampliado el interés en los últimos años hacia elementos de la economía creativa, como son la gastronomía, el cine, las series de televisión, los videojuegos, la publicidad y, obviamente, la música, las artes visuales y las escénicas, ¿no? Además, también nos encontramos con un momento en el que los cambios generacionales también están permitiendo transformar también la oferta de los destinos, ¿no? Teniendo que prepararse precisamente para distintos tipos de públicos, ¿no? Personas de más edad que requieren un tipo de productos y un tipo de servicios turísticos, gente más joven que está buscando otro tipo de discurso, de relato de los destinos y otro tipo de experiencias, ¿no? También el elemento tan importante que ha adquirido en los últimos años el descubrimiento del auténtico, de lo local, ¿no? La preocupación por la sostenibilidad que ha irrumpido con fuerza también en nuestra forma de entender nuestra relación con el territorio, ¿no? El tercer elemento que ha transformado posiblemente más el turismo en los últimos años es el escenario actual de transformación tecnológica y digital, ¿no? Es decir, es un ejemplo clásico de cómo una innovación puede trastocar toda una industria y hacer obsoletas parte de sus capacidades y de sus agentes. De hecho, posiblemente el mayor cambio que se ha producido en el sector turístico es que la transformación del ecosistema turístico, ¿no? Ahora que estamos hablando, vamos a hablar del ecosistema del turismo musical, bueno, pues la parte que tiene que ver precisamente con las cadenas de valor del sector turístico se han transformado precisamente por el protagonismo que ha alcanzado la aparición de nuevos agentes, entre los que tenemos que destacar, por ejemplo, pues las agencias de viajes online, las denominadas OTAs, algunas muy conocidas como Booking o como Expedia, los metabuscadores, como Google, TripAdvisor, Trivago, la importancia que tienen estas plataformas en mi opinión, mal llamada economía colaborativa, como son Airbnb, Vrbo o Uber, los sitios web dedicados a la reputación online y la expansión acelerada de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues esto lo que ha hecho es transformar y cambiar por completo el ecosistema de agentes más influyentes en el sector del turismo, ¿no? En el pasado las empresas más influyentes eran grandes touroperadores, como en su momento fue el pionero Thomas Cook, ahora es una empresa desaparecida, grandes cadenas hoteleras, ¿no? Como aparecieron en el siglo XIX y XX compañías como Rich, que están en el imaginario de todas las personas que somos aficionados al sector turístico, grandes compañías aéreas. Bueno, pues ahora digamos que los agentes, las empresas más influyentes en el turismo ya no son empresas del sector, no son empresas originariamente en el sector del turismo, sino que son empresas tecnológicas, las denominadas GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Estas son las empresas que en estos momentos están de alguna forma marcando la evolución del sector turístico, ¿no? Y esto ha transformado tanto la relación de los destinos con sus audiencias y con sus clientes potenciales, ha cambiado por completo la comercialización y ha cambiado también la forma de desarrollar
productos y servicios turísticos, ¿no? Y por último, y por cierto, además, este elemento, este tercer elemento, está muy conectado precisamente con los cambios que se han producido también en el sector de la música y que han transformado también este elemento nuevo que estamos disfrutando los últimos años del turismo musical. Bueno, pues en cuarto lugar es la constatación, ¿no?, de que en las últimas décadas el mundo se ha hecho cada vez más globalizado, interconectado e interdependiente, ¿no? Y en la actualidad se enfrenta a problemas medioambientales globales, ¿no?, como son el cambio climático, la sobreexplotación de la tierra, el colapso de los combustibles fósiles, la destrucción de ecosistemas y la gestión de los residuos. De hecho, todos somos conscientes, ¿no?, y además el último informe del grupo de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas ha confirmado la influencia que tenemos como ser humano en el clima, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, ¿no?, en los años 70 se inauguró o se puso en marcha un proceso de análisis sobre el consumo, ¿eh?, de los recursos disponibles que tenemos en el planeta, ¿no? Y este día, ¿no?, se decidió decir, el día que consumimos los recursos disponibles y no renovables que tenemos en el planeta, llamamos el Día de Exceso de la Tierra, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, en el año 1970 ese día ocurrió el 23 de diciembre, o sea que prácticamente llegamos al final de año con los recursos disponibles, y en el año 2022, ¿no?, el Día de Exceso de la Tierra fue el día 28 de julio. Es decir, que en el mes de julio, o sea, antes de llegar a agosto, ya habíamos consumido prácticamente todos los recursos no renovables que tenemos en el planeta, ¿no? Con lo cual esto quiere decir que el proceso de consumo, de producción y consumo que estamos desarrollando, pues es claramente insostenible. Esto quiere decir que no hemos tenido mucho éxito, ¿no?, en el largo camino hacia la sostenibilidad que se inició en la década de los 70, precisamente a partir de este análisis y de la publicación de un libro icónico, ¿no?, en el ámbito del desarrollo sostenible, como es los límites de crecimiento de Donald Meadows, ¿no?, en el año 72, ¿no? También es el momento en el que nacen algunos de los movimientos de defensa medioambiental más reconocidos en estos momentos. Por ejemplo, es el momento en el que aparece una organización como Greenpeace. Y yo siempre he tenido una teoría, no sé si me estáis viendo, pero justo detrás mía tengo una fotografía. Sí, ahora sí, veo que me veis. Bueno, pues si me echo a un lado, justo tengo una fotografía. Esta fotografía no es la original, es una reproducción. Es la primera fotografía que se hace en el año 72 del globo terráqueo en color, ¿no? Se llamó, además tiene un nombre, que es The Blue Marble, la canica azul. Supongo que, no estoy seguro si le utilizáis la misma expresión que utilizamos en España, de canica, pero se publicó en el año 72 y siempre he estado convencido de que la visión, ¿no?, de la fragilidad del mundo en el que vivimos, de alguna forma empujó la conciencia medioambiental, ¿no? Cuando te das cuenta de que vivimos en esta bolita tan pequeña, tan frágil, pues hace pensar que tenemos que tener cuidado con el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, y de hecho, conectándolo con la música, ¿no?, que ya voy a hacer esta reflexión sobre la transformación que se ha producido en la música, que nos han llevado precisamente a la eclosión del turismo musical, ¿no? Y además sé que será objeto de discusión, porque en esto cada uno de nosotros tenemos una opinión. Para mí la década de los 70 también es la década más brillante de la historia de la música, ¿no? He de decir que se trata de una cuestión personal, no es una sentencia demostrable, no tengo pruebas, ¿no?, aunque tengo argumentos muy poderosos, ¿no?, sobre este tema, que en cualquier momento no será el momento. Si hubiera ido a Valparaíso seguramente tendría que haber defendido estos argumentos con alguno de vosotros, pero bueno, lo dejo caer para que si en algún momento tenéis la oportunidad de discutirlo conmigo, pues estaré encantado. Yo dejo mis argumentos, pero estamos hablando de la década en la que nace el punk, en el que yo me siento obviamente muy comprometido, que nace la New Wave, que nace el hip hop, el funk, la música electrónica, que aparecen nombres como David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Neil Young, Patti Smith, Bruce Springsteen, Elton John, grupos como The Clash, Sex Pistols, Ramones. Bueno, por no avanzar mucho más y bueno, la aparición de grupos de rock, ¿no?, como son Led Zeppelin, Black Sabbath o AC/DC, ¿no? Bueno, yo dejo ahí mi argumento, y además, como no vais a poder discutirlo conmigo en directo, bueno, dejo abierto mi canal para quien quiera después discutirme si eran los 50, los 60, los 80, los 90 o los actuales. Ya digo que no es algo demostrable, simplemente es una percepción personal, ¿no? Bueno, pues en este contexto el turismo no es neutral, ¿no? Somos conscientes de que el turismo
actividad económica extraordinariamente importante para la sociedad, ¿no? En términos económicos, sociales, culturales, pero es verdad que tiene una serie de impactos que tenemos que corregir, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos en un momento también de reflexión, incluso previo a la pandemia, de que este camino de crecimiento acelerado era insostenible y que había que pararse para pensar en qué modelo de turismo en el que queríamos avanzar, ¿no? Hasta que pues llegó la pandemia y lo cambió todo, ¿no? En el ámbito de la música, ¿qué son las transformaciones conectadas, además, con algunas de las que he dicho, el sector turístico, que de alguna forma también nos conectan con la aparición de este fenómeno del turismo musical? Obviamente, como en el caso del turismo, la influencia de la tecnología, de Internet y las redes sociales, yo diría que, de hecho, la industria musical tiene un papel casi pionero, ¿no? en la transformación de un sector a través de una innovación, precisamente con la aparición de la digitalización, ¿no? Esa transición de lo analógico a la digitalización, y fue posiblemente no solo la protagonista, sino uno de los sectores más afectados, ¿no? Por los rápidos movimientos tecnológicos. Y la respuesta de la industria musical en estos 20 años pues, ha sido la transformación, ¿no? Digital también, y por la importancia que tiene en estos momentos, por ejemplo, el negocio del streaming, que es el modelo de negocio rey que existe en estos momentos en el ámbito de la música, ¿no? Después también se han producido cambios muy importantes en la estructura del sector y en los modelos de negocio de la música, como ha pasado en el sector turístico. Aquí lo que vemos es que el peso del poder a principios de este siglo estaba en manos de las grandes discográficas, ¿no? De lo que llamamos las majors, y sin embargo la música grabada ha dejado lugar precisamente en este equilibrio de poder a la industria de las licencias musicales y a la música en vivo, ¿no? Que han superado, por ejemplo, la música en vivo ha superado el tamaño de la industria discográfica, ¿no? Y el sector de las licencias posiblemente sea el sector más rentable, ¿no? O la industria más rentable de las industrias que componen el sector de la música. Es cierto que ahora las fronteras entre estos sectores no son tan nítidos como lo eran antes de Internet, ¿no? Y evidentemente las grandes empresas lo que hacen es tener un peso importante en cada uno de estos elementos, ¿no? Pero todos somos conscientes de la importancia que tienen hoy, pues eso, plataformas como Spotify, como es Amazon Music, como es Google también, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que algunos de los elementos que de alguna forma han caracterizado la evolución del turismo también están caracterizando la evolución de la música. Y después nos encontramos también con una industria la que ha vivido un mercado en expansión después de años de crisis, ¿no? La primera década de este siglo fue terrible para la industria de la música, pero es cierto que en los últimos años, precisamente por el dinamismo que ha tenido el streaming y el dinamismo que ha tenido la música en vivo, que esta es la que nos conecta precisamente con el fenómeno del turismo musical, bueno, pues han encadenado muchos años de crecimiento hasta que llegó la crisis del COVID-19, que obviamente ha sido letal, en particular para la música en vivo, ¿no? Porque aquí hemos de señalar que, claro, las industrias de la música también han tenido un comportamiento asimétrico durante la crisis que hemos vivido. La música grabada ha seguido creciendo, precisamente de la mano de elementos como Spotify, como Amazon Music, como todas las plataformas relacionadas con el streaming, y sin embargo la música en vivo pues se paró completamente, como se paró el turismo, ¿no? Con lo cual aquí hay un elemento de asimetría, y también es muy importante entender que las cadenas de valor y los grupos de interés que participan en los dos ámbitos pues también tienen en algunos casos intereses que no son coincidentes, ¿no? Y esto es algo que tenemos que reflexionar, y es lo que trataremos de hacer precisamente para entender cómo somos capaces precisamente de cohesionar o hilvanar estos dos sectores, ¿no? Pues bien, justo entre el año 2015-2019 era evidente, ¿no? El nacimiento, el crecimiento, no el nacimiento, pero sí el crecimiento, ¿no? Porque siempre ha habido un gran vínculo entre el mundo de la música y el mundo de los viajes, ¿no? Pero es cierto que se asiste a un crecimiento importante, muy dinámico, de lo que empieza a denominarse el turismo musical. La primera referencia que tenemos, por si queréis tener algún manual de referencia sobre este vínculo entre turismo y música, es un libro que se llama, no es muy original, es Music and Tourism, On the Road Again, de Chris Gibson y de John Connell, que en el año 2005 son los primeros que hacen una aproximación teórica precisamente a este concepto de viajar vinculado al sector de la música, que empieza a tener un protagonismo muy importante.
De hecho, para que os hagáis una idea también, en el año 2015-2016, una de las grandes empresas de investigación de mercados, Mintel, hizo un análisis precisamente de cuál iba a ser la evolución económica, ¿no? El impacto económico de la música en vivo y en particular de los festivales de música. Y fijaos la cifra, ¿no? El valor de mercado de este sector del turismo vinculado a los festivales de música era de 2,3 billones de euros en 2016. La previsión que ellos tenían para el año 2020, desafortunadamente no pudieron cumplir su profecía, era de doblar prácticamente el valor de mercado de este segmento, de esta parte del turismo musical, que tiene que ver precisamente con la expansión acelerada que se ha producido del número de festivales, ¿no? Algunos factores explican la creciente importancia de este fenómeno. En primer lugar, es la importancia que va adquiriendo la música en vivo para los propios artistas, porque es una forma de ganar más dinero, porque se retribuyen más por esta vía que por la vía de la música grabada. Hay una expansión acelerada del número de festivales. También se observa un crecimiento en paralelo al crecimiento del sector turístico del número de asistentes internacionales a los festivales de música, y es cierto que en los últimos años también se percibía un cierto aumento del ticket medio de los eventos, ¿no? Con lo cual, digamos que todo este conjunto de factores lo que hizo fue precisamente dar mucha importancia, o empezar a tener importancia, o empezar a ver cómo había unos movimientos por debajo de la superficie de que el turismo musical estaba adquiriendo una importancia relevante, ¿no? en los últimos años, ¿no? Bueno, el turismo musical no hay una definición como tal, es decir, es un fenómeno que está poco analizado desde el punto de vista académico, pero básicamente la definición más extendida es que estamos hablando de viajar para presenciar espectáculos musicales o lugares relacionados con la música y con sus autores, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de conciertos y festivales de música, sino que es poner en valor algunos de los elementos que tienen que ver precisamente con un elemento básico de la cultura popular, como es la música, ¿no? Hay ejemplos fantásticos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Rutas musicales por Estados Unidos, ¿no? Esta ruta maravillosa y simbólica para, sobre todo, la gente de mi generación, ¿no? Que une ciudades como Chicago, San Luis, Nashville, Nueva Orleans, ¿no? Que te lleva a Nashville, que es la cuna de la música country, ¿no? Que te lleva a Memphis, ¿no? A ver la casa de Elvis Presley, de Graceland, o que ves cómo estudios discográficos legendarios se han transformado en nuevos elementos de uso turístico, como son museos, ¿no? Como es el Sun Studio o el Stax Museum of American Soul Music, ¿no? Es decir, ha habido también un proceso de transformación de algunas empresas que han ido desapareciendo para la función que tenía, que eran estudios discográficos, y se convierten en museos precisamente para poner en valor los elementos de la identidad cultural y local de ese territorio, ¿no? Hay un sitio muy divertido, además, en un viaje que hicimos, que es un pueblo en Mississippi, que es Clarksdale, que además es muy famoso, ¿no? Porque allí es donde está ese famoso cruce de caminos donde dicen que Robert Johnson vendió su alma al diablo para obtener los secretos del blues, ¿no? Bueno, pues bienvendida fue su alma, ¿no? Porque nos ha dado una música maravillosa que disfrutamos muchos años después, ¿no? Después hay lugares icónicos, ¿no? En este caso me gustaría recomendaros un libro fantástico de un autor español, que es arquitecto pero también es DJ, Julio Lemarchand, que ha hecho un libro maravilloso que se llama Undercovers, que son historias encubiertas, ¿no? Que es una especie de guía de viajes para aficionados al mundo de la música, ¿no? Que repasa la historia del rock y el pop a través de las portadas de los discos y además la conecta con lugares específicos a los que anima a visitar, ¿no? Y ahí aparecen pues, sitios icónicos, ¿no? Como es Abbey Road, de los Beatles, pero también la boutique de Pauls, ¿no? De la portada de los Beastie Boys, la piscina de Nirvana, ¿no? El mural de Elliott Smith, que por cierto se ha convertido en un bar, la pared de los Ramones, en la que se fotografiaron en Nueva York, las tumbas en Génova del álbum Closer de Joy Division, o las torres de Wilco, ¿no? Es decir, es un libro a través del cual pues, uno puede imaginar un viaje precisamente a través de elementos de la cultura popular, como es la música. Bueno, pues todo este proceso ha llevado a algunos países y a algunos territorios a empezar a generar conocimiento sobre el turismo musical. Ya os digo, son muy escasos y el más relevante es el caso del Reino Unido, que tiene una gran organización, que es UK Music, y una organización dedicada a la música en vivo, UK Music Live, que es fantástica porque lo que nos genera es un conocimiento
y informado, además, del valor que tiene en estos momentos el turismo musical, o que tenía hasta el año 2019. Como podéis imaginar, desde el 2020 no han dado estadísticas de turistas musicales porque no han tenido turistas musicales en el Reino Unido. Pero para que os hagáis una idea de por dónde iban las cifras, en el año 2019 asistieron a eventos de música en vivo en Reino Unido a 33,7 millones de personas. Es una cifra muy importante. Estamos hablando de un país, además, que ha hecho de la música pop un elemento de explicación a nivel global, ¿no? Cada país trata de elegir sus instrumentos y sus argumentos, ¿no? Y para el Reino Unido es muy relevante precisamente su relación con la música popular, como en el otro hemisferio, Colombia, obviamente es un país al que reconocemos, entendemos, y se explica también a través de la música, ¿no? Me parece otro gran ejemplo de país vinculado a la cultura musical, o Estados Unidos, obviamente, con toda la tradición de la música que tiene en las últimas décadas, ¿no? Bueno, pues de estos 33,7 millones, 12,6 millones eran turistas musicales. Y la gente que se había desplazado de su lugar de residencia para participar en un evento musical, ¿no? De estos 12,6, unos 11,7 eran locales, eran británicos que se movían por Reino Unido para ir a conciertos o para festivales, ¿no? Y 845.000 eran internacionales. O sea, 845.000 personas viajaron a Reino Unido con una motivación principal de disfrutar precisamente de un evento de carácter musical. Y esto significa, en términos económicos, que estos turistas se gastaron 4,7 billones de libras en Reino Unido, disfrutando no solamente del evento, sino del uso turístico que hacemos del territorio cada vez que viajamos. Y un dato muy importante: el turismo musical generó en Reino Unido en el año 2019 más de 45.000 empleos. O sea, que estamos hablando de un sector, el del turismo musical, con una repercusión económica muy, muy relevante, ¿no? Y esto pues ha hecho que otros países empiecen a moverse, ¿no? Y en el caso de España, pues el sector turístico empezó a tratar de relacionarse con el sector de la música, ¿no? Yo lo explicaba cuando empezamos a hablar de este evento, ¿no? Es decir, explicar la experiencia que habíamos tenido en España, precisamente en tratar de buscar elementos en común entre dos sectores que vivían en paralelo pero que no estaban conectados, ¿no? De hecho, yo recuerdo la primera reunión que hicimos para montar un proyecto dentro de Fitur, que es la gran feria del turismo en España y uno de los grandes eventos del turismo mundial. Fue la feria pionera en establecer o en poner en marcha un salón dedicado al turismo musical, que se denomina Fitur Festivales, que obviamente estos últimos años pues no ha tenido lugar porque no se podía celebrar actividades musicales en vivo, con lo cual no tenía sentido, y esperamos que a partir del año que viene se pueda recuperar, ¿no? Y era muy divertido ver cómo el lenguaje, el tipo de interlocutores, el discurso, la narrativa de cada uno de estos dos sectores era difícil hacerlos coincidir, ¿no? Con lo cual, primero tenemos que hacer una decodificación del lenguaje para tratar de buscar un lenguaje común que nos permita entendernos y fabricar cosas en común, ¿no? Con lo cual, es cierto que se estaba produciendo esta relación. En muchos países empezaba a haber esta relación entre estos dos sectores que habían coexistido pero no convivido, hay otros proyectos, por ejemplo, como Music Cities, ¿no? Impulsado por una consultora de referencia, una empresa de referencia en el ámbito de la música, como es Sound Diplomacy, que también ha trabajado precisamente para tratar de elaborar este discurso de ciudades musicales, ¿no? Cómo las ciudades en torno a la música pueden construir un proyecto colectivo, ¿no? Y relativamente poco tiempo después pues, se puso en marcha un trabajo realizado entre la Organización Mundial de Turismo y el gobierno de Colombia, un white paper precisamente sobre el turismo musical, ¿no? Con lo cual, de repente, el sector del turismo musical fue empezando a adquirir un protagonismo muy importante, ¿no? Y una buena parte de los expertos tratan de buscar un cierto consenso sobre la importancia de la música, ¿no? en el ámbito del turismo y en la promoción de los destinos turísticos, ¿no? Y al final, algunos elementos de consenso fueron que efectivamente la música es un elemento de gran importancia y fuerza para generar vínculo emocional con el visitante. Recordar lo que decíamos precisamente de que este es uno de los cambios que se han producido en los últimos años en el sector del turismo, que cada vez buscamos una conexión emocional con el destino. Y cada destino tiene su propia banda sonora o su playlist, ¿no? Y tenemos que saber conectar al viajero y a la viajera con la banda sonora de cada uno de los lugares que visita, ¿no? Hay una experiencia muy, muy bonita que ha puesto en marcha
por ejemplo, la Comunidad de Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España, que ha desarrollado un producto turístico que es el Gran Tour, que se acompaña precisamente de una playlist, ¿no? Cada producto turístico, cada experiencia turística, de una playlist de personas de Cataluña que han viajado, que son de ese lugar, y que cada lugar les evoca una música, ¿no? Bueno, pues han hecho un esfuerzo muy interesante de buscar esta combinación entre territorio, experiencia turística y música, que creo que es muy atractiva, ¿no? para explicar un territorio. De hecho, también hay un cierto consenso sobre que la música ayuda a reforzar la identidad de nuestro destino, ¿no? Y este es uno de los graves amenazas posiblemente que tiene el sector del turismo musical, ¿no? Que el crecimiento tan grande que ha tenido en los últimos años y el proceso de festivalización, ¿no? Que es el protagonismo, en mi opinión, excesivo que tienen los festivales de música en el conjunto del turismo musical, pues posiblemente empieza a diluir algunos elementos de la identidad de los destinos, con lo cual tenemos que tener cuidado, ¿no? Es decir, yo siempre explico, ¿no?, que el turismo es una actividad extraordinaria, pero que debemos gestionarla, ¿no? Porque si no es como un tsunami que te lleva por delante. Con lo cual, queremos eso, que la identidad musical debe ser real y sobre todo que tiene que basarse en el apoyo y el respeto a la escena musical local. Los proyectos que no están anclados en el territorio, que no tienen un vínculo emocional con el territorio, son fácilmente deslocalizables. Si una gran empresa, una multinacional, monta un festival desconectado de la realidad de un sitio, no tiene ningún coste el trasladarlo del lugar y el transformarlo en otra cosa, ¿no? Con lo cual, nosotros creemos, desde personas que trabajamos en el sector turístico, que tenemos esta relación de tratar de manejar el mismo lenguaje que el sector de la música, creemos que hay que hacer un esfuerzo precisamente de conexión del turismo musical con la escena musical local, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, las salas de conciertos de los destinos tienen que formar parte de este ecosistema, ¿no? A veces da la impresión de que nos centramos que ponemos el foco demasiado en los grandes festivales de música y abandonamos precisamente el apoyo a las salas de música, que es donde en realidad empieza todo, ¿no? Todos los grupos de música, seguramente que hay muchos músicos entre los que nos acompañan, que todos han empezado en un pequeño local, en una pequeña sala de conciertos. Bueno, pues si perdemos la conexión con las salas de conciertos, todo el ecosistema se nos viene abajo, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar estos procesos de colaboración pública-privada, que permitan poner en marcha una estrategia de destino musical y además que integre precisamente a todos los elementos de esta cadena de valor que componen la música, ¿no? Y después, pensando precisamente en el ámbito de los festivales, el esfuerzo por la sostenibilidad, ¿no? Tanto medioambiental, que es muy evidente, la necesidad que tenemos ahora de proteger el clima, ¿no? Cuando termine de pasar la pandemia del COVID-19, la gran amenaza que tiene el sector turístico es, sin lugar a dudas, el cambio climático. Bueno, pues tenemos que ser conscientes y los festivales de música, muchos de ellos ya están en esta reflexión y están haciendo esfuerzos muy importantes de tratar de ser sostenibles medioambientalmente, pero pensemos también en el ámbito de la sostenibilidad económica y la sociocultural, ¿no? Pensemos en la cantidad de personas que trabajan en el sector de los festivales de la música, porque no solamente se trata de que disfrutemos como usuarios de la música, sino que seamos también conscientes de las consecuencias económicas y sociales que tiene esta actividad, ¿no? Es decir, tenemos que apostar por un trabajo digno, un trabajo estable, y que la gente que hace posible esos momentos en los que disfrutamos con un grupo en el escenario, pues también repercutan en la calidad de vida de las personas que hacen este trabajo posible, ¿no? Cuando pensamos en el sector de la música, no solamente pensamos en los músicos y en las músicas, sino todas las personas que hacen posible que este sector viva, ¿no? Después, la importancia que puede también tener la música para uno de los retos que tiene el sector turístico, que es equilibrar y repartir el foco de interés en destino. Por ejemplo, fue muy interesante un caso como es el de Eurovisión, que sabéis que es un icono a nivel global. Como podéis imaginar, por lo que he dicho hasta ahora, no debo ser un usuario de Eurovisión, pero reconozco el valor que tiene como elemento de ocio. Bueno, pues en este caso, pues Países Bajos, en vez de hacerlo en Ámsterdam, que podía haber sido el lugar por motivos turísticos, pues decidieron hacerlo en Rotterdam, precisamente para tratar de redirigir flujos turísticos hacia territorios que no estén tan impactados por la actividad turística, ¿no? Con lo cual, tenemos estos procesos de cambio y ahora tenemos que evolucionar
el sector del turismo musical, porque mientras todo estaba pasando, de repente apareció la crisis del COVID-19 y ha derrumbado una buena parte del sector turístico y obviamente del sector de la música en vivo, ¿no? Antes de que se produjera el apagón, de hecho, pues ya estábamos reflexionando, como se estaba comentando, sobre ciertos problemas, ¿no?, de sostenibilidad del sector, ¿no?, del turismo musical, ¿no? La pérdida de identidad y el rechazo de parte de la población local, que de repente se veía amenazada precisamente por eventos masivos y que de alguna forma dificultaban la vida diaria de la gente. También una sostenibilidad económica. Hemos pasado de festivales gestionados por personas aficionadas a la música o conectados con esos territorios a la entrada de fondos de inversión que compran y venden este tipo de productos y los transforman y hacen perder bastante del sabor que tenían en el pasado, ¿no? Y esto está pasando en el sector de la música, pero también en el sector del turístico y obviamente el elemento medioambiental, ¿no? Con lo cual, hemos de reconocer que lo que estaba pasando en el ámbito del turismo musical y en particular con este proceso de festivalización es que el turismo musical estaba siendo una expresión más de este modelo de turismo masivo, ¿no?, de viajes aéreos constantes, liderados por servicios low cost, crecimiento del sector informal en los dos ámbitos, impulsado por plataformas digitales, turistificación de barrios emblemáticos de nuestras ciudades, cadenas de suministros a miles de kilómetros, baja rentabilidad, precariedad laboral, desigualdad en la distribución de la riqueza, sobreexplotación de los recursos. Es decir, nos encontramos ante este proceso, ¿no? Y en esto pues nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes, ¿no? Podemos decir que el año 2020 fue el peor año para el sector de la historia, para el sector del turismo y, sin lugar a dudas, para la música en vivo, ¿no? Porque fueron los dos sectores posiblemente más impactados. La actividad cultural en vivo y el turismo fueron las actividades que se paralizaron por completo, ¿no? Y en la actualidad estamos enfrentándonos a varios retos de forma simultánea, ¿no? Es decir, que es a digerir esta crisis poliédrica que ha provocado el coronavirus, de la que estamos todavía saliendo, a recuperar la actividad, pero tratar de alinearla con los principios de desarrollo sostenible y a gestionar la crisis medioambiental debido al cambio climático. Con lo cual tenemos una agenda muy compleja por delante, ¿no? Y aquí es donde, claro, esta relación entre el sector musical y el sector del turismo tiene que reinventar su relación, tiene que recomponer el proceso de desarrollo del turismo musical. Es cierto que los dos sectores cayeron de forma dramática en el año 2020, que se recuperaron tímidamente más el turismo que la música en vivo en el 2021, pero es cierto que estamos ahora viviendo una explosión de la actividad de música en vivo en el año 2022, provocada sobre todo por la acumulación de todos estos eventos que se han ido trasladando del 2020 al 2021, del 2021 al 2022. Yo fui hace un par de semanas a un concierto de Texas que iba a celebrarse pues en el año 2020 y ha ido pues avanzando hasta que finalmente, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de poder ver a Chaplin Spiteri en plena forma. Pero es cierto que ahora nos encontramos con un crecimiento explosivo que posiblemente no va a tener continuidad en el 2023. Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre todo porque nos encontramos ahora en una situación de inestabilidad a nivel global en el ámbito geopolítico, económico y energético, ¿no? Y esto, de alguna forma, debe enfrentarnos a que tenemos que obtener algunas lecciones de esta crisis, ¿no? Y, de hecho, posiblemente nos encontremos un punto de inflexión de nuestro proceso de crecimiento global, ¿no? O al menos eso dicen filósofos como John Green, que nos encontramos en un punto de inflexión de la era de la globalización y que tenemos que acelerar el proceso de transformación del sistema económico y del modelo de desarrollo, también del turismo musical, ¿no? Y aquí entran en juego elementos como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, procesos como la economía digital y circular o la digitalización. Es decir, tenemos que empezar a transformar el sector del turismo y obviamente del turismo musical, porque en la frase fantástica de un autor, Andy Stallman, que seguro que conocéis, que dice que no se puede descubrir un mundo nuevo usando mapas viejos. Bueno, pues no podemos utilizar la hoja de ruta de la vieja normalidad del turismo. Esto ya no nos sirve. Ya no existe esa normalidad. Con lo cual, tenemos que transformar también cómo vamos a avanzar en el proceso de desarrollo turístico y cómo vamos a avanzar precisamente en esta interconexión o este maridaje, ¿no? este compartir y a la vez coordinarse que tenemos entre el sector
del turismo y el sector de la música. Porque hay que destacar que precisamente no son dos actividades que vayan solo en paralelo, sino que además se refuerzan mutuamente, ¿no? Con lo cual, tenemos que apostar y yo diría, ¿no? Para terminar, porque sé que incluso digitalmente te avisan de cuando te vas a pasar del tiempo, ¿no? Creo que la música y el turismo musical tiene un papel a jugar muy importante, ¿no? Precisamente en este replanteamiento, en esta renovación del modelo turístico, que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Creo que la música, por su componente creativo y simbólico, puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuevas vías de desarrollo. Pero claro, tenemos algunas tareas a realizar. En primer lugar, tenemos que empezar a alinear los distintos ecosistemas de valor y los distintos grupos de interés que componen tanto el turismo como el sector de la música. Como hemos señalado, la música no es un elemento homogéneo, ¿no? Sino que hay varias industrias dentro del sector de la música y hay varias industrias dentro del sector del turismo. De hecho, yo suelo decir que el turismo no es un sector, es una acumulación de actividades y de sectores, ¿no? En el que las actividades propiamente turísticas, la hostelería, la hotelería, juegan un papel importante, pero no decisivo en la toma de decisiones de una persona cuando viaja. Yo cuando viajo a un lugar porque quiero ver el muro donde un grupo se hizo una fotografía y eso fue la portada que me marcó cuando era un adolescente, pues efectivamente, al final pues me estableceré una relación con el territorio porque tendré que dormir en un hotel, tendré que comer y ya buscaré elementos gastronómicos atractivos en ese lugar, pero la motivación más importante, es decir, la música cada vez se ha convertido en una motivación más importante en la forma de viajar. Con lo cual, la forma en la que seamos capaces de manejar precisamente las claves, el discurso y la narrativa de los territorios vinculados a estos elementos, también transformará la forma de viajar que tenemos a los sitios, ¿no? Con lo cual, tenemos que trabajar en esa línea, tenemos que alinear estos distintos ecosistemas locales, ¿no? Tenemos que empezar a tratar de buscar un lenguaje común, porque, como os decía, por la experiencia que tuvimos nosotros en España, hasta la tipología de interlocutores, parecían que estamos hablando de personas de planetas distintos, ¿no? Y era muy divertido ver, ¿no?, cómo hasta la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar eran completamente distintos, por lo cual tenemos que buscar romper esta falta de conocimiento mutuo, ¿no? Y ahí creo que la empatía va a ser fundamental. Y después creo que hay en este proceso de evolución del turismo musical, creo que tenemos que buscar territorios híbridos, ¿no? En el que combinemos elementos, ¿no?, que tienen que ver obviamente con el mundo de los viajes, ¿no? Pero también de la economía creativa, ¿no? No solo de la música, sino de otras artes y de otros elementos, como puede ser la gastronomía, las artes escénicas, ¿no? De hecho, he visto, no sé si va a intervenir justo después Carolina Rojas, de la Magdalena Fest, que es una casualidad, no, simplemente he visto su nombre entre las personas que estaban en el chat, y que me parece un ejemplo fantástico, ¿no?, del tipo de evento que posiblemente creo que en el futuro puede contribuir a este reto que tenemos como sector o como sectores, ¿no? Estos sectores que es el turismo, la música y la suma de ambos, el turismo musical. Creo que en este tipo de territorios híbridos en los que combinamos varios elementos de la economía creativa, puede estar posiblemente algunas de las soluciones, no solamente para el éxito de estos eventos, sino incluso para el éxito del sector del turismo, precisamente en el reto tan importante que tiene de transformar los modelos tradicionales por los que ha vivido en los últimos 30 o 40 años. Así que ya me están dando el toque de atención, que me he pasado un poquito del tiempo, pero bueno, tenemos mucho de lo que hablar y no quería dejarme pocas cosas en el tintero. Espero que haya sido útil, que sirva para la discusión y que haya contribuido a la reflexión que estáis realizando en Valparaíso sobre este fenómeno tan interesante del turismo musical, que ha tenido un parón en el año 2020, como hemos tenido prácticamente en muchos sectores de actividad, pero que se va a retomar, ¿no? Y la cuestión es que ahora deberíamos liderar también desde la base, desde lo local, el proceso de cómo queremos que se reconstruya este sector del turismo musical. Y creo que no deberíamos caer, como dice Andy Stallman, en los mapas viejos, sino reelaborar los mapas y buscar modelos más sostenibles, tanto para el turismo como para el sector de
de la música. Así que nada, espero que os haya servido, que hayáis disfrutado. Para los que no comparten mi criterio de que la década de los 70 es la mejor década de la música, pues tenéis mi contacto en LinkedIn o en cualquier plataforma para discutirlo de forma amigable, por supuesto, y será un placer el compartir con vosotros mis ideas. Un abrazo para todos. Gracias, Iñaki. Al menos en lo personal, solo en lo personal, voy a repetir una frase muy conocida a propósito de lo que, con lo que cierra Iñaki. La mejor música ya fue hecha. Yo no sé si... Creo que está en la misma línea. No sé si ustedes comparten aquello, pero bueno. Queremos agradecer a Iñaki Gastellumendi de la Organización Mundial del Turismo, acompañado en esta ocasión, y sin duda quedamos con mucho para reflexionar y, por supuesto, como insumos para las próximas presentaciones. Gracias, Iñaki, a la distancia. ¿Le hacemos así a Iñaki? Eso. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo.